Gracias, Señor, te alabamos. Te bendecimos, te glorificamos, porque eres santo, eres precioso, eres hermoso, eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos en esta hora, Padre bendito. Gracias por este momento, gracias por esta hora. Gracias por hoy, Señor, que podemos entrar en tu palabra, podemos entrar a glorificarte. Podemos entrar a aprender de ella, Señor, lo que tú quieres hablar, porque ahí está la perfecta voz del Eterno. Aquí está la perfecta voz de Dios, la voz que tenemos que escuchar todos. Aquí está la voz de Dios. Si tú quieres escuchar la voz de Dios, aquí está plasmada, está escrita y está su perfecta voluntad. Y en esta hora y en este momento quiero pedirle al Señor que nos guíe a través de su palabra para esta enseñanza, para poder encontrar unas grandes verdades que la misma Biblia nos muestra. Porque estamos en un momento, en un periodo de la historia de la humanidad y de la iglesia donde hay cumplimiento de las Sagradas Escrituras en cuanto a los temas que Cristo advirtió y los apóstoles advirtieron de que en los posteriores tiempos se amontonarían muchos maestros en sus propias opiniones, muchos queriendo decir yo soy el Cristo, muchos queriendo mostrar que tienen la verdad, muchos hablando de verdades, muchos tomando las palabras, las Sagradas Escrituras, y muchos llevando al pueblo de Dios a unos errores tremendos por el desconocimiento tan tremendo que hay de la palabra de Dios. Y hay una simple y sencilla razón, y es que Pablo dijo muy claro que el Señor le nombró 5 ministerios para edificar la iglesia. Y resulta que hay muchas personas que no pertenecen a los 5 ministerios y han querido mostrarse como tales. Y como no tienen el respaldo de Dios y ni tienen el conocimiento de su palabra, entonces están ejerciendo unos ministerios que están por fuera del contexto bíblico y las Sagradas Escrituras. Hace unos 2 días más o menos le llegó a Maribel un video de otra nueva profeta que se está levantando, y ya hasta ahora tiene 4 videos en el YouTube, no tiene más. Y me han llegado los nombres de algunas otras que se han levantado a nivel mundial, donde van profetizando. Hay una peruana, hay de diferentes naciones, mujeres, sobre todo mujeres, aunque hay hombres, pero las que más bulla están haciendo son mujeres, lamentablemente, y no porque esté en contra del género femenino ni en contra del ministerio en la mujer, sino porque cuando uno analiza lo que están haciendo, es tremendo cómo están desviando al pueblo de Dios hacia sus pensamientos, hacia sus concupiscencias, y están siendo utilizados por un espíritu de adivinación y mentira, un espíritu de error. Y vuelvo y lo repito, quienes no conocen la verdad de Dios, quienes no conocen las Sagradas Escrituras, pues fácilmente están cayendo y siguiendo a estos ministerios, entrando en lo que se llama fornicación y adulterio espiritual, y desconocen que esto es fornicación y adulterio espiritual. Por eso es necesario que entremos a la palabra de Dios para que aprendamos de ella y aprendamos de Dios directamente a conocerlo a Él, porque quien no lo conoce a Él, pues fácilmente se deja llevar por cualquier viento de doctrina. Entonces hoy vamos a mirar una diferencia tremenda en lo que son los seguidores de los falsos profetas y los seguidores de la verdad. Porque así como la Biblia habla también de pastores falsos y pastores mentirosos, también habla la Biblia de falsos profetas, pero también la Biblia habla en el libro de Jeremías sobre las ovejas gordas, esas ovejas que se alimentan y no del redil, y que no están alimentándose con la comida sana y espiritual. También habla de esto, no crean que es que solamente la Biblia habla sobre los ministros del Evangelio, sobre los falsos y los verdaderos. También habla de aquellas personas que realmente siguen ministerios que no están avalados ni por la palabra de Dios ni por Dios mismo, pero por ese desconocimiento, por el hecho de que hablan en nombre de Yahweh, en nombre de Dios, en nombre de Cristo, entonces en nombre del Espíritu Santo, ya todo el mundo está corriendo hoy en día a creerles, y son por montones, pero no buscan la verdad. Entonces quiero invitarlo en esta noche que me acompañe a orar un momentico y le pidamos al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de verdad. Me gusta pronunciar la frase Espíritu de verdad, porque el libro de San Juan capítulo 14 verso 17 dice eso. Dice que el Señor enviaría al Espíritu de verdad, y si Él dijo que hay Espíritu de verdad es porque hay espíritus falsos.
Entonces, hay una sola razón en la cual se diferencian los seguidores. Voy a hablar hoy de los seguidores y vamos a mostrar las características de los seguidores de los falsos y las características de los seguidores de la verdad, que es Cristo. Porque a nosotros, los que somos portadores de la verdad, no nos tiene que seguir nadie. A nosotros nadie nos tiene por qué idolatrar, porque el que subió a la cruz del Calvario no somos nosotros, sino fue Jesucristo, el Hijo de Dios viviente, o Yahshua HaMashiach, como es su nombre en hebreo. Entonces, quiero que empecemos a identificar a través de la palabra de Dios en esta noche cuál es el comportamiento y las características de los seguidores de los falsos profetas, para que usted se analice, porque usted puede estar siguiendo un ministerio que realmente no ha sido avalado por Dios, que habla de Dios, porque los falsos hablan de Dios, pero no sustentan lo que hablan en la palabra de Dios, sino dan sus opiniones acerca de Dios. Y hay una diferencia tremenda en opinar sobre Dios, sobre la perfecta voluntad de Dios y lo que Dios estableció en su palabra. Quiero invitarlo al libro de Mateo. Vamos a comenzar en el libro de Mateo. Vaya sacando su Biblia, por favor, libro de Mateo capítulo 7, verso 21. Y aquí comenzamos con una gran verdad, simplemente, cómo se conocen los verdaderos o los seguidores de la verdad y los seguidores de los falsos profetas. Amantísimo Padre que estás en los cielos, Señor de toda gloria y honor, te rendimos gloria, honor y alabanza en este momento, Señor, porque tú eres santo, porque eres precioso, porque eres hermoso. Ese es Yahweh, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ese es tu nombre en hebreo real, el nombre que dice allá en Éxodo 3:15, en la parte de abajo donde se aclara por qué le pusieron Jehová, y que realmente tu nombre es Yahweh, Señor. Todos los tenemos en nuestra Biblia, solo que muchos no se han dado cuenta que está allí, Señor. Pero tu nombre es Yahweh, tu nombre es eterno, tu nombre es inmenso, tú eres lo máximo que hay, porque tú eres la esencia del amor y la vida. Te pedimos esta noche permiso para entrar en tu palabra y que nos guíes a través de ella y tu Santo Espíritu a toda la verdad, para identificarnos, que realmente estemos en el camino correcto y no estemos en esas sendas anchas, Señor, donde Satanás mismo nos ha metido a muchos, Señor, a través de las teologías y los conceptos humanos, cuando los alejó de tu palabra. Gracias, Señor. Bueno, mi amado hermano, quiero pedirle en esta noche que saque su Biblia. Vamos a la Reina Valera, libro de Mateo capítulo 7, verso 21. ¿Cómo empezamos a distinguir no solamente a los falsos profetas, sino a los seguidores? ¿Quién está o quién es un seguidor de una falsedad? Dijo el Señor, y habló el mismo Cordero de Dios en el verso 21, y dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, y esto va para todo el pueblo de Dios, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces encontramos una gran verdad aquí. Los seguidores de la verdad, ¿qué es lo que hacen? La voluntad del Padre Celestial. La voluntad del Padre Celestial. ¿Sí? No porque simplemente digan Señor, Señor, o hablen en nombre del Espíritu Santo o del Ruach HaKodesh, como es su nombre en hebreo, o porque vengan a decir que ya el cristianismo es obsoleto y que no tenemos que ser cristianos, sino tenemos que pasarnos a raíces hebreas o pasarnos al mesianismo. Entonces tenemos que estar haciendo caso a estas voces. Tenemos que mirar realmente que sean cristianos, raíces hebreas o mesiánicos, se esté cumpliendo la voluntad del Padre Celestial. Y ya sabemos cuál es la voluntad del Padre Celestial, que es la esencia del Cordero de Dios. Porque Cristo es el testimonio de la profecía, dice Apocalipsis 19:10. Y simplemente dice el verso 22, porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y seguimos hablando de los falsos profetas, lamentablemente. Quiero invitarlos ahora sí al libro de Romanos. Vamos a analizar el libro de Romanos capítulo 1. Vamos a entrar a escudriñarlo, porque hay una gran verdad allí. Hay una gran verdad allí. ¿Cómo identificar, cómo saber que yo me desvié del camino correcto? Escuche lo que estoy diciendo. ¿Cómo identifico a través de la palabra de Dios que yo estoy en el camino correcto o desvié mi camino de lo correcto a una falsedad? Así se hable de Dios, así se hable de Cristo, así se hagan milagros, señales, prodigios, así hablen de raíces hebreas, así hablen de la Torá, así saquen la Biblia.
Tengo que analizar si estoy en lo correcto o no estoy en lo correcto. Porque hay una frase tremenda en el verso 23 del capítulo 1 de Romanos que tenemos que analizarla, y la iglesia la está pasando por alto, el pueblo de Israel la ha pasado por alto, y todo aquel que dice amar al Señor o amar a Dios lo está pasando por alto. Vamos a Romanos capítulo 1 verso 23. Dice la Sagrada Escritura, dice, y cambiaron, escuche esto, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Vuelvo a leerlo, por favor, acompáñenme, Romanos capítulo 1, verso 23. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, que es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el gran yo soy, en semejanza de imagen de hombre corruptible. Y el pueblo de Dios lleva de unos años para acá, y ahorita sobre todo con los temas de todo este tema de salubridad y todo el revolcón que ha habido en el mundo entero, que aparecieron los falsos profetas de una manera tremenda, dando órdenes, dando instrucciones, que Yahweh dijo esto, que Yahweh ordenó esto, que Yahweh no sé qué, y entra uno a mirar a las Sagradas Escrituras y nada de lo que están diciendo está ahí, nada de sus instrucciones, de sus órdenes, pero hay cosas que toman de la Biblia y las manipularon de tal manera para hablar en su nombre, y la gente está cayendo redondita, siguiendo estos falsos ministerios. Ministerios que no lo llevan a usted al camino de Dios, ni a la verdad en la vida, ni a hacer la voluntad del Padre Celestial, sino lo están llevando a seguir a esos ministerios. Es algo muy tremendo. Yo recuerdo hace más o menos unos 10 años, recién visité México, que el Señor me respaldó mucho en la campaña que estuvimos allá. Fuimos por 8 días y nos hicieron quedar aproximadamente 22 días porque el poder de Dios se manifestó de una manera tremenda. Y yo comencé a publicar en las redes sociales los milagros, las señales, las liberaciones, cómo el Señor nos respaldaba en las iglesias donde estuvimos, de una manera tremenda. Fue algún mover del Espíritu Santo, pero fuertísimo. Vinieron milagros y sanidades tremendas y sobrenaturales. Pero resulta que alguien, no sé quién fue, me escribió por el Messenger, recién yo volví de México a Colombia, y me hizo una pregunta. Me dijo, pastor, ¿a usted qué espíritu lo usa? Y yo en su momento, con esa altivez y ese orgullo que le caracteriza a los hombres de Dios cuando no estamos caminando realmente en la verdad, le escribí, pues el Espíritu Santo, ¿quién más? Y me dijo, usted es un falso hipócrita y mentiroso, falso profeta, me dijo. En ese momento fue algo tremendo porque yo me molesté muchísimo. ¿Cómo me vine a decir falso profeta? Mire, hemos estado en naciones, hemos estado en diferentes sitios, le expliqué yo. Mire el mover de Dios, cómo hace esto, cómo hace, ha sanado enfermos, le ha devuelto la vista a los ciegos, ha levantado paralíticos. Tenemos los testimonios de toda la gente que ha sido sana de cáncer, las liberaciones de espíritus inmundos, de posesiones demoníacas. Hemos tenido los testimonios, y está en el Facebook, les escribía yo, de las personas que les ha sido devuelta la voz, que eran mudos de nacimiento. Y yo me jactaba de eso. Y fue algo muy tremendo porque me dijo, bendito Dios que Dios lo usó, y recalcó, lo usó. Porque usted es un falso profeta, me lo repitió, y me molesté mucho más de lo que me molesté al comienzo. Porque ¿cómo me viene a decir que yo soy un falso profeta? ¿Cómo me viene a decir eso? Y al final le dije, dígame por qué usted me está diciendo falso profeta. ¿Por qué me está faltando el respeto? Me dijo, pastor, yo no estoy faltando el respeto, le estoy diciendo una verdad. Y si usted se molesta, es su problema. Pero todo aquel que le roba la gloria al Hijo de Dios es un falso profeta. Me dijo, váyase a Mateo, capítulo 7, verso 21 al 23. Léalo, analícelo. Y cuando usted lo comprenda, devuélvale la gloria al que realmente hizo los milagros, las señales y los prodigios. Porque ningún ser humano sobre la tierra tiene poderes sobrenaturales. Me dijo así. Y yo también era de los que creía que, como eso le enseñan a uno teológicamente, que la sombra de Pedro sanó. Que Pedro le dijo, levántate y anda porque no tengo oro ni plata. Y el cojo, el paralítico caminó. Yo también creía todo eso, porque eso también me lo enseñaron a mí. Pero cuando empecé a analizar lo que este muchacho me dijo, porque yo era un joven, y a propósito nunca volví a saber de él, se desapareció, me dio el mensaje. Y después de que yo leí las Sagradas Escrituras en San Marcos 16, capítulo 16, verso 20,
donde el Señor dice que los apóstoles iban y predicaban después de la ascensión. Y dice que Él desde los cielos es quien hace las señales, los milagros y los prodigios, no los hombres. Entonces comprendí que no era ni la sombra de Pedro, sino era lo que había dentro de Pedro, que era lo que producía las señales, los milagros y los prodigios. Les pido disculpas por la tos, que estoy saliendo de una gripa muy fuerte que me dio en estos días. No es COVID, gracias al Señor, pero estamos avanzando. Y cuando entré yo a analizar el capítulo 7, verso 21 al 23 del libro de Mateo, de lo que él me dijo, caí de rodillas pidiéndole perdón al Señor. Porque de verdad, yo le estaba robando la gloria a Dios. Y es lo que están haciendo los falsos profetas, trayendo mensajes que Él no ha mandado, mostrándose como los superpoderosos cuando no es así, cuando nosotros somos simplemente instrumentos del Dios viviente. Él es el quien hace la obra, por su misericordia, no nosotros. Miren lo que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y mire que le está hablando de los ministerios. No vamos a meternos con las hojas en este momento, aunque deberíamos hablarle también a los seguidores de los falsos profetas. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y cuando yo entré a mirar cuál era la voluntad del Padre Celestial, entré a ver que había que mirar Isaías 58, Mateo 25, el verso 31 al 46, donde el Señor habla de ayudar al pobre, al desvalido, al que está con hambre, el que está sediento, el que está viviendo en la calle, el que no tiene con qué comer, a las viudas, a los huérfanos. Esa es la voluntad del Señor. Y eso es lo que nos ha mandado predicar. Y que cuando hayan milagros, señales y prodigios, o haya palabra de Él manifestada, es Él, no soy yo. Y no tengo por qué permitir que la gente me siga a mí. Y la gente empezó a seguirme de una manera tremenda por las redes sociales, y todo el mundo era buscando que el pastor Carlos Bolívar orara por ellos, les diera palabra y todo eso, y yo era feliz. Y no me había dado cuenta que yo le estaba robando la gloria al Hijo de Dios. Miren lo que dice acá. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. ¿Sí ve que se les reconocen? ¿Y qué hacen los falsos profetas? Les reconocen a Él y hablan en nombre de Él también. Dice, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿En tu nombre hicimos milagros? Y Cristo dice, entonces les declararé, nunca los conocí. Y vino esta pregunta de este joven, me dijo, pastor, si Cristo dice que nunca los conoció, porque ellos dicen, hicimos, profetizamos, sanamos, hicimos, a título personal. No dicen, Señor, tú hiciste. Sino, los falsos profetas se vanaglorian de una manera tremenda. Y yo también lo estaba haciendo en esa época. Lo cual me constituye en falso profeta. Así hable la verdad de Cristo. Así hable la verdad de Cristo. Y si Él dijo que nunca nos conoció, o conoció, o en su momento no conoce a los falsos ministerios, ¿quién los usa? Bueno, todos dicen que el Espíritu Santo los usa. Si Cristo no los conoció, y 2 Corintios 3:17, Pablo dice muy claro que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de verdad, allí hay libertad. Y lo más tremendo es que termina el verso el Señor Jesús diciendo, hacedores de maldad, apartados de mí. Entonces, vengo y encuentro en Romanos capítulo 1, verso 23, semejante expresión tan tremenda y delicadísima, que es digna de analizar, porque está en la palabra. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Saben qué es esto? Cuando usted deja de buscar a Dios y empieza a buscar a un hombre, sobre todo que están en pleno auge los profetas, los pastores ya somos menospreciados a nivel de casi toda la iglesia. Porque ahora todo el mundo quiere que se les dé palabra, se les hable, se les vaticine el mañana, se les hable del futuro. Y todos están, mire, usted entre nomás al YouTube y usted mire qué cantidad de seguidores tan tremendos en todas las falsas profetizas. Y todos esperando que se conecte para ver la última instrucción y la orden del Eterno, según ellas. Y nada de lo que están hablando está corroborado y comprobado por la Biblia. Pero tienen la osadía de que, como ya se han dado cuenta que muchos pastores, no solamente yo, sino muchos pastores,
estamos desvirtuando sus enseñanzas con la misma palabra de Dios, porque están contradiciendo sus actos y sus palabras a la misma palabra del Eterno. Y el pueblo de Dios debe basarse no en palabra de hombre, sino en la palabra de Dios. Porque cuando el hombre empieza a seguir a hombres, sean mujeres o sean hombres, se pongan manto o no se pongan manto, que Dios les habló, que Dios les dio, y son pecados igual que seguir. Es que mire, es algo muy tremendo. Por ahí había un brujo que murió, un espiritista que murió hace unos años atrás, no hace poco murió, que se llamaba Walter Mercado. Y este personaje es increíble. La gente, cuando él salía por televisión, se agolpaban y paraban sus actividades para escuchar lo que el hombre decía. Y el hombre hablaba en nombre de Dios. Y el hombre vaticinaba el futuro. Y sacaba el tarot y leía las cartas. Leía la carta del chocolate. Y la gente pendiente que decía para poder actuar y vivir de acuerdo a lo que ese falso profeta les dijera. ¿Y qué diferencia hay con las falsas profetisas? Y por ahí uno que otro profetica, jovencito, que no tiene ni 30 años de edad y ya se creen super profetas y ni siquiera conocen las Sagradas Escrituras, que la Biblia habla en contra de ellos. Pero la gente los está siguiendo. Cambiaron la gloria de Dios dice la Escritura, por semejanza de imagen de hombre corruptible. Y vamos a ver lo delicado que es tremendo. Por eso les invito esta noche a que identifiquémonos que somos realmente, seguidores de la falsedad o seguidores de la verdad. Porque nosotros los seguidores de la verdad no tenemos ídolos. Y fue algo muy tremendo para mí tener que reconocer eso, que yo estaba llevando al pueblo de Dios en aquel tiempo, en aquel momento, a que me siguieran ciegamente. Y todo el mundo, donde yo llegaba a una iglesia o algo, pretendían que yo les pusiera la mano, que yo los tocara, que hablar conmigo, que no sé qué es. Un poco de situaciones tremendas que inclusive hasta lo permití cuando estaba en México. Llevaba gente de horas de camino, de otras poblaciones muy cercanas a donde yo estaba. Inclusive fue algo muy tremendo porque yo salía por las calles y allá al transporte público los llaman combis cuando son pequeñitos, y paraban las combis y me decían: pastor, por favor bendígame en mi combi. Y yo metía la mano y tocaba la combi y oraba delante de los pasajeros y le bendecía su combi. Los negocios, por donde iba pasando: pastor, por aquí, por acá, y hasta que se formó una romería tremenda y la gente me empezó a buscar. Y me di cuenta que este muchacho que me confrontó con la verdad de Dios, bendito sea él donde quiera que esté, que me abrió los ojos a la verdad, me hizo ver que yo estaba llevando al pueblo a idolatría. Y muchos no saben, sí saben, pero no quieren creer, que en estos tiempos muchos de la iglesia está en fornicación y adulterio espiritual y en idolatría, porque cambiaron a Dios y su palabra por la semejanza de hombres. Y es delicado. Yo tuve que caer de rodillas pidiendo perdón y llorando por esto. Y ese muchacho se desapareció de mi vida. Nunca más volví a saber. Sabrá Dios si de pronto sería un ángel que vino a advertirme de lo que estaba sucediendo. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos al verso 16. Dice: el poder del evangelio. Y vamos a mirar para que usted se analice. Si usted es seguidor de una profetisa moderna o un profeta moderno y usted lo defiende a capa y espada porque es su profeta, si usted está en lo correcto o está equivocado. Porque la intención no es juzgarlo a usted, sino llevarlo a que usted comprenda a través de la palabra de Dios que está en un error y corrija su camino. Porque el tiempo está corto. Los días están corriendo de una manera tremenda y los cumplimientos de la verdadera profecía, que es la palabra de Dios, están cumplidas. Y si el Señor viene por su iglesia o por su pueblo y usted no está preparado porque usted lo cambió a Él por una semejanza de hombre, como dice Romanos 1:23, se va a quedar una horrenda expectación de juicio y castigo. Y los verdaderos hombres de Dios no queremos esto. Nosotros cuando predicamos así no es que estemos criticando. No. Podemos nombrar los nombres de los falsos profetas, pero no para criticarlos. Y cuando estamos juzgando, no es el juicio de condenación lo que estamos haciendo. Es el juicio de 1 Corintios 14:29, donde el apóstol Pablo nos manda a juzgar. Pero no para condenar, sino es juzgar si lo que están actuando, lo que están haciendo, le corresponde a Dios o no le corresponde a Dios. Para que el pueblo abra los ojos. Y aún para que ellos, si comprenden lo que les estamos mostrando con pruebas reales de la palabra de Dios, corrijan su camino. Como yo tuve que corregirlo un día y llevar al pueblo al camino, a la verdad y la vida, que es el Cordero de Dios, no nosotros. Nosotros simplemente somos un instrumento, nada más.
Dice la Escritura en Romanos 1:16, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Y por qué no me debo avergonzar del Evangelio? Porque sencillamente hay muchos que los falsos profetas los han llevado a salirse del Evangelio de Cristo, de la verdad de Cristo, aduciendo algunas ciertas verdades sobre que el Evangelio que estamos trabajando o venimos caminando desde hace muchos años, prácticamente desde que los apóstoles murieron, es herencia greco-romana. Y tienen toda la razón, las Biblias las crearon los romanos, las sacaron de Grecia, pero aquí está la esencia de la verdad, aquí está la verdad de Cristo. Por eso no me puedo avergonzar del Evangelio para ir a cambiar de doctrina, que es como cambiarse de religión, porque ninguna religión lo salva. Miren lo que dice la Escritura. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Se necesita creer, y lo más tremendo de todos los que se están saliendo del cristianismo verdadero para seguir falsos profetas, están dejando de creer en la palabra. Y la evidencia está muy clara. Basta que usted entre a mi página en el YouTube, Pastor Carlos Bolívar, y vea nomás los comentarios de los seguidores de los falsos profetas, porque llevo una serie ya como de un mes más o menos para acá, donde he empezado porque he sido motivado por la verdad, a través del Espíritu Santo, a hablarles la verdad a los falsos profetas, que es desvirtuarlos, sino criticarlos ni perseguirlos, sino desvirtuarlos. ¿Qué es desvirtuar? Con la verdad mostrar que están en un error y están engañando al pueblo de Dios. Entonces la gente está dejando de creer en la palabra para ir a creer en la semejanza de hombres, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza del Todopoderoso. Entonces están en idolatría. Cuando usted se pone a defender un ministerio a capa y espada, y lo más tremendo es que usted lo defiende sin sustento bíblico, como lo están haciendo los seguidores de los falsos profetas, donde me empiezan a ofender, aún con vulgaridades. Ya me dijeron una palabra, pero de grueso calibre. Seguidores de una falsa profeta, ¿sí? Dan sus opiniones personales. Nunca hablan de Dios, pero no pueden probar lo que dicen, porque no está ni siquiera en la palabra de Dios, sino lo que ellos piensan acerca de Dios. Entonces, han dejado muchos de creer en la palabra. Y cuando usted no entra en la palabra, usted deja de creer en la palabra del Eterno. Y usted, cuando se aleja de la palabra, termina en cualquier viento de doctrina. Lo importante para ustedes es que le hablen de Dios, y eso no es así. Es que se le hable lo correcto acerca de Dios, lo que Dios mismo ha ordenado en su palabra que se hable. Porque la Biblia está llena de enseñanzas y ejemplos para que no caigamos en los falsos profetas que desviaron al pueblo de Israel. Y se molestan porque piensan que es que estamos inventándonos predicaciones. Y no, la Biblia está llena de esto. Y nosotros no podemos arrancarle las páginas a las Sagradas Escrituras donde nos advierte del peligro. Dice, al judío primeramente y también al griego. ¿Sí? Porque, escuche lo que dice, porque en el Evangelio, ¿y qué es el Evangelio? La palabra de Dios. Dice, la justicia de Dios se revela por la fe. Entonces, si usted se aleja de las Sagradas Escrituras para escuchar hombres y falsas profetas, usted no tiene la palabra de Dios revelada. Y eso es lo que más pelean ellos. Que es que nosotros somos ignorantes. Alguno me ofendió o trató de ofenderme, creo que fue el día de ayer o esta madrugada, donde me dijo que yo era un ignorante, que no conocía la revelación de Dios, y que ellos sí, porque seguían a los falsos profetas y que ellos escuchan la voz del Espíritu, pero se alejan de la palabra. Y resulta que el Hijo de Dios, y Pablo dice muy claro, dice que la justicia de Dios y la revelación de Dios es por medio de la fe. Y la Escritura dice también, y para la fe. Y el libro de Romanos, capítulo número 10, verso 17, dice algo muy contundente. Dice, así que la fe, que es creer, viene por el oír, pero no cualquier oír, sino solamente por el oír de la palabra de Dios. O sea, tengo que entrar a la palabra de Dios obligatoriamente para tener fe, para poder creer y tener la revelación de Dios. De lo contrario, si yo no entro en la palabra de Dios o desecho las Sagradas Escrituras para ir a escuchar a una falsa profeta o a un falso profeta, no tengo revelación de Dios. No conozco a Dios, porque si no conozco su palabra, ¿cómo lo voy a conocer a Él?
Y mucho menos un falso profeta que coja un versículo acá, simplemente después de charlar y decir, y ponerse hasta el manto y empezar a hacer movimientos raros y extraños, y que Yahweh les habla y que Yahweh les habló y que se le vino la revelación. Por ahí escuché otra, se me olvida el nombre, por aquí tengo los nombres de los falsos que estoy identificando, que cuando se pone el manto, el trapito, ya recibe la revelación de Dios. Eso es increíble. ¿Hasta dónde está llegando la ignorancia del ser humano y ese analfabetismo tan tremendo que es desconocer las verdades del Eterno? ¿Por qué? Porque Satanás se ha encargado de sacarlos de la palabra. Y como no conocen la verdad, piensan que todo es verdad. Piensan que todo es verdad. Y hay un gran ejemplo pues, con un billete de su país, de su moneda. Yo le voy a decir, si usted conoce verdaderamente la moneda de su país o el billete de su país, el original, las características de un billete original, a usted fácilmente le llega un billete falso y usted lo conoce a leguas, el billete falso. Pero si usted no conoce las características de un billete original, verdadero, a usted le pueden meter cualquier dinero falso. Y usted está contento porque tiene dinero y resulta que usted está engañándose a sí mismo. Dice la Escritura, dice como está escrito. Es que Pablo no se equivoca, la Biblia no se equivoca, Cristo no se equivoca. Nos equivocamos los hombres cuando nos alejamos de la verdad. Dice, porque en el Evangelio, la justicia del Dios se revela. La revelación es por fe, para creer, por medio de la palabra de Dios. Mire que Pablo lo ratifica, dice, como está escrito. Está escrito. No es porque me lo venga a decir alguien que se pone un trapito, o alguien que le dio por saltar, o alguien que empezó a hablar en nombre del Espíritu Santo. Porque es increíble. Usted consiga el periódico de su país y vaya hacia las páginas, a lo social, donde están los avisos, aquí se llaman avisos clasificados, o los anuncios de los negocios y eso, y usted va a encontrar que los brujos y los hechiceros hablan en nombre de Cristo, hablan en nombre del Espíritu Santo, y algunos ya están hablando en nombre de Yahweh, invitan a sus consultorios. Hay una bruja, esa es una bruja realmente, de verdad que sí, camuflada como falsa profeta cristiana. Y estuvo en Puerto Rico hace muy poco, y eso, la invitación que hizo fue tremendo. Dijo, invitó a todos los cristianos y a los que no son cristianos también para que vengan y me escuchen. Y le dieron mucho dinero en su reunión. Y vaticinó que Puerto Rico iba a tener un terremoto en esos días. Se acabó el año y no pasó nada. Se llama Elsa, para que usted tenga mucho cuidado. Venga, le digo el nombre. Por aquí lo tengo anotado. Se llama Elsa Magdalena Hayden. Es peruana. Tengan mucho cuidado. Porque hablan en nombre de Yahweh, hablan en nombre de Jehová, hablan en nombre del Espíritu Santo. Eso hace y deshace. Y coge un poquito de Biblia y los manipula con que es una mujer de Dios. Y se la pasa vaticinando igual que un oráculo. Y un oráculo es un medio, una pitonisa que se mezclan dentro del cristianismo. Y está arrastrando muchos seguidores. ¿Cuál es la finalidad de los falsos profetas? Satanás los levanta de una manera tremenda para que hablen un poquito de cosas buenas de la Biblia o de la Torá, o hablan en nombre de Yahweh o hablan en nombre de Jehová. Sí, porque ya aquí ya no hay, ya no hay que no hayan que hablar. Toman al Espíritu Santo. Entonces, usted los escucha que le hablan un ratico de cosas buenas de la Biblia, ¿sí? Y se muestran con una carita de santidad. Igual como dijo el Señor, Satanás se disfrazaría de ángel de luz, ¿sí? Y luego viene el zarpazo final, que es empezar a vaticinar el futuro o a dar instrucciones porque Yahweh les habló, desconociendo las Sagradas Escrituras, porque Cristo mismo dijo en primera de Juan 4:12 que nadie ha conocido al Padre. Lo ratificó en Mateo 11:27. ¿Sí? Y lo ratifica en San Juan 14:6, donde dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y lo ratifica en Juan capítulo 6, verso 45, donde dice que nadie ha conocido al Padre, sino es a través de Él. Entonces, ¿quién les habla? Por Dios, pero usted como no conoce estos versículos, porque usted no entra a las Sagradas Escrituras, y como usted no entra a las Sagradas Escrituras, usted escucha estas enseñanzas y eso es un escándalo para usted. ¿Cómo el pastor Bolívar está hablando en contra de las profetas si son mujeres siervas de Dios viviente? Sencillo, porque conozco la verdad. Conozco la verdad. Tengo 51 años, ya voy para 52 años y de los 4 años de vida conozco esta verdad. Todos los años la vivo estudiando.
Todos los años me meto en ella. Por eso cuando llega algo que no es la verdad, lo identifico fácil. Pero para usted, todo lo que le digan de Dios o alguien que se comporte como Dios, pueden hasta hacer descender fuego del cielo, como dijo el Señor, y no de parte de Él. Hay que conocer la verdad y es su palabra. Dice la Escritura algo muy tremendo. Dice, mas el justo por la fe vivirá. El justo. ¿Y cuáles son los justos? Váyase usted tranquilamente al libro de Apocalipsis, capítulo 19, desde el verso 7, cuando dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella será concedido que se vista de lino fino y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Los justos, ¿sí? Por eso dice, más el justo son los santos que van a entrar a las bodas del Cordero. Son los que hacen la voluntad del Padre Celestial en Mateo 7:21. Entonces analice si usted realmente es justo. Porque si usted no está en justicia, en la justicia del Padre Celestial, no participará de las bodas del Cordero. Lamento decírselo. Léase Apocalipsis 19, versos 7 y 8, para que usted sepa cuál es el requisito y cómo se prepara la esposa del Cordero. Porque no es porque usted esté en una iglesia, en una denominación, o lo máximo que es lo que está ahí, seguir a las profetisas por las redes sociales y no entrar a la palabra de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia. Entonces, ¿qué es impiedad? ¿Sabe qué es impiedad? Es la falta de misericordia. Esa es la impiedad. Dice, e injusticia es la falta de justicia. O sea, no hay personas justas y no hay personas misericordiosas, y sobre ellos es que se viene la ira de Dios. Porque las personas que actúan en misericordia y en justicia es lo que Él ha pedido. Eso es hacer la voluntad del Padre Celestial. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque es que al pueblo de Dios ya no le gusta que se les hable la verdad. Si se amonesta a alguien, ¡ay, pastor, usted por qué está criticando! No, no es crítica, es juzgar si es de Dios o no es de Dios, no es juzgar para condenar. 1 Corintios 14:29, Pablo lo aclara, pero ustedes conocen esto. Entonces empieza usted a señalar y a murmurar que nosotros no debemos hacer esto. Y realmente los pastores estamos para edificar a la iglesia, para formarlos de acuerdo a las Sagradas Escrituras al pensamiento de Dios, no al de nosotros ni al de los hombres. ¿Ven lo que dice la Escritura? Verso 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto para todos, pues Dios nos lo ha manifestado, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, no hay ninguna excusa. Y para los seguidores de los falsos profetas no hay excusa, no hay ninguna excusa. Porque es que una cosa es lo que los seguidores de los falsos profetas piensen y crean, y más que fueron enseñados por ellos, a lo que la palabra de Dios dice. Y si la palabra de Dios desvirtúa, ¿qué es desvirtuar? Es comprobar que una cosa es falsa porque no está diciendo la verdad. Prima la palabra de Dios. Aquí no vale lo que opine nadie, ni yo mismo. Es lo que la palabra enseñe. Porque cuando habla de la verdad, ¿sí?, es hablar de Cristo. Por eso no hay excusa para nadie. Miren lo que dice la Escritura, verso 20. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y hay muchos que conocieron a Dios y conocieron la verdad, pero por no entrar en la palabra de Dios, ahora andan en otros caminos. Porque vinieron, porque les dijeron. Sí, estaba en una reunión el 31 de diciembre con mi hermano Néstor Ulloa en su casa con su familia, que me invitaron a la cena de Año Nuevo. Y estábamos hablando de lo que Raíces Hebreas habla de las impostaciones en la Biblia. Sí, hay impostaciones. De las contradicciones. Sí, hay contradicciones. De que fue escrita por los romanos. Sí, fue escrita por los romanos. De que fue traída por el catolicismo. Sí. Que vino de Grecia. Sí. Entonces, ¿hay que desecharla? No, no la podemos desechar. Es que hay una simple y sencilla razón. Cristo mismo dijo que leudarían su palabra.
Pablo lo ratifica, que le iban a leudar, que Satanás no la puede quitar. No la puede quitar. Si usted lee capítulo 7 de Daniel, verso 11, usted va a encontrar una verdad. Permítame, voy a comprobar para no fallar en el verso. Capítulo 7 de Daniel, verso 25, no verso 11, verso 25. Había una profecía de que Satanás cambiaría la palabra de Dios, pero no la puede quitar. Al no poderla quitar, la modificaría de tal manera para que se levantaran doctrinas erróneas y falsas, para confundir a la gente. Pero Cristo dijo algo muy lindo, que es lo que llegamos a la conclusión en aquella reunión del 31 de diciembre. Cristo dijo en San Juan 5:39, dijo, escudriñar, es escarbar, es mirar, es investigar, es inquirir, es aprender. Dice, escudriñar las escrituras, dijo. ¿Sí? No dijo, váyanse detrás de los profetas para que los profetas los edifiquen. No, dice, escudriñar las escrituras. Porque a vosotros os parece que, escuche lo que dice, en ellas. Para los estudiosos de la Biblia, sabemos sobre las impostaciones, la coma joánica, y más cuando en Jeremías 8:8 el Señor dijo que los escribas cambiaron su verdad con su pluma mentirosa. En la antigüedad, imagínense el Nuevo Testamento, y más que ha sido creado por los famosos obispos creadores del catolicismo, los que traicionaron al apóstol Pablo. Entonces dijo Cristo, en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y prepararnos y estudiar. Sí, estar constantemente estudio de la palabra de Dios y mirar qué es de Dios y qué no es de Dios, qué es a título personal de hombre y qué no, qué es leudado y qué no está leudado. Pero no podemos desechar las Sagradas Escrituras porque vinieron de aquí a decirme que tengo que hacerlo y ahora meterme o cambiarme, digámoslo, de religión, porque eso es cambiarse de religión, como cambiarse de ropa interior y salir del cristianismo para meterme en raíces hebreas cuando tengo la verdad y puedo caminar la verdad sin estar cambiando. Porque Cristo no es una religión, Él es la verdad. Dice la Escritura, algo muy tremendo. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y ese es el tema de los seguidores de los falsos profetas. No están siguiendo a Dios ni honrando a Dios como a Dios, sino están honrando a sus profetisas. ¿Y cómo me doy cuenta? Con los comentarios. Recuerdo que vi el video. Le mandaron a una falsa profeta el video donde yo la desvirtué cada una de sus palabras y sus actos con Biblia en mano. Y ella simplemente dijo, hay un pastor que está hablando en contra mía. Y no dijo nada más, ni quiso decir nada más. Pero sus seguidores no solamente me han insultado, me han tratado mal y han dado opiniones personales. Y a todos les muestro con la palabra y después quedan en silencio. Hasta con groserías. Y nota uno el vacío tan tremendo que hay en su corazón. ¿Por qué? Porque dejaron de honrar a Dios y están honrando a una semejanza de hombre. Y ten cuidado usted también, mi hermano, que está caminando en el cristianismo, que esto no le esté pasando con sus pastores. Que usted entre a defender a sus pastores a capa y espada y no a la palabra de Dios. Porque yo le voy a decir una gran verdad a todos. Cuando caminamos en la verdad no necesitamos defensa. Porque la verdad no se defiende, ni necesita ser defendida. La verdad es la verdad y punto. Y la verdad es Jesucristo, Yahshua HaMashiach, el Hijo del Dios viviente. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Algo muy tremendo, mire. ¿Qué es envanecerse? Es creerse que todo lo sabemos y que estamos por encima de los demás. Y eso es algo muy tremendo. Y yo a veces me pregunto y les digo, ¿cómo es posible? Si yo les estoy mostrando con la Biblia en mano, con versos en mano, los errores y las fallas que están cometiendo, y aún siguen en sus propias posiciones y siguen peleando, y terminan tratando mal a quienes están siguiendo la verdad. Entonces encontramos más verdades aquí. Dice, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y necio corazón. Es algo tremendo. Entonces, envanecerse es creerse que lo que nosotros pensamos está por encima de la realidad. Y cuando habla de necio corazón, necio es una persona que insiste en sus propios errores, se aferra a sus posturas equivocadas, solo demuestra que tiene poca inteligencia, porque por más que se le muestre la realidad, no quiere aceptarla. Es una persona necia.
necia de corazón. Dice la Escritura, y dice, y su corazón fue entenebrecido. ¿Sabe qué es entenebrecer? Es poner oscuro los pensamientos. Cuando ahí usted está en un sitio entenebrecido, usted no puede ver bien, no puede caminar bien, no puede transitar bien. Y el libro de 2 de Corintios, capítulo 4, dice algo muy tremendo, y permítame, se lo voy a leer, mi amado hermano. 2 de Corintios 4:4 dice algo tremendo sobre eso. Dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos de caminar en la verdad. Antes bien, renunciamos a lo oculto. Y los seguidores de los falsos profetas y falsas profetisas no están renunciando a lo oculto, al ocultismo. Y el ocultismo es el que maneja el tarot, las cartas y todo lo que son las cosas astrales, para mirar el mañana y mirar el futuro. Así no lo quieran creer, la Biblia no miente. Los que caminamos en la verdad no nos interesa ni siquiera el mañana. Lo único que nos interesa es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Y para que esté escrito en el libro de la vida, tenemos que hacer la voluntad del Padre Celestial. Es caminar en rectitud y en justicia a través de la fe, que es la palabra de Dios. Dice, antes bien, renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. No la adulteramos, la transmitimos. Es más, cogemos lo que no comprendemos, el diccionario, y miramos el correcto significado de la palabra para poder expresarla de manera correcta. Y eso es lo que nos permite tener el conocimiento de la verdad y no adulterando la palabra, que es coger un poquitico, por ejemplo, con el tema de la sal. Mandando a todos los padres que ahora a los niños, cuando nazcan, los unten de sal, los bañen en sal, a los bebés. Que porque en la antigüedad el profeta Eliseo lo hizo. Y resulta que la orden que está también en el libro de Ezequiel, o habla en el libro de Ezequiel, creo que es capítulo 16, dice que a los niños, cuando le amarraban el ombligo, el cordón umbilical y es cortado, dijo por orden del Señor que se le aplicara sal, porque la sal desinfecta el cordón umbilical, y es muy distinto hacer ese acto a estar practicando actos de tipo profético para que le vaya bien a la persona, o al niño, perdón. Es algo tremendo. Entonces, no andamos con astucia. ¿Qué es andar con astucia? Mirando a ver qué enseñamos para cautivar a la gente, para tener más seguidores. Como le respondía un seguidor de una falsa profeta, a mí no me interesan los likes, a mí no me interesan los comentarios, a mí me interesa ser portador de la verdad, porque para eso el Señor me llevó, para que su iglesia camine en Él, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida, no yo. Entonces, si nos dice, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, que es Cristo, recomendándonos a toda conciencia humana delante del Eterno. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Qué es estar encubierto? No lo pueden comprender. No lo pueden comprender. ¿Por qué? Porque como no caminan en la verdad, que es la palabra, no la conocen. Entonces no comprenden cuando se les habla la verdad. Siguen en sus propios razonamientos y están manipulando la palabra de Dios para cautivar a sus seguidores. Y miren lo que dice la Escritura, algo muy tremendo. En los cuales los que se pierden, el Dios de este siglo cegó el entendimiento, que es la capacidad de comprender, de los incrédulos. ¿Y cuáles son los incrédulos? Los incrédulos son los que dudan de la verdad de Dios. Ahora dudan de la palabra de Dios. Se salieron de la verdad, y es cuando Satanás, cuando usted se sale de las Sagradas Escrituras, es cuando Satanás viene y le entenebrece su entendimiento para que usted no pueda llegar a la verdad. Entonces usted vive en el ocultismo. Y el ocultismo es el mismo oráculo, que es buscar personas que supuestamente tienen dones y pueden ver el futuro, cuando eso está prohibido en la palabra de Dios. Eso es un acto profético de adivinación. Por eso Cristo en Lucas 16:16 dijo muy claro que los profetas fueron hasta Juan, y que de ahí en adelante, en el verso 17 de Lucas 16:17 dice, predicaríamos el reino de los cielos. Predicaríamos a Cristo, que es el verdadero espíritu de la profecía.
Y si usted lee 1 Corintios 14:3, Pablo dice para qué es la profecía. Primera de Corintios 14:3, mire lo que dice Pablo. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificarlos, exhortarlos y consolarlos, no para vaticinar el mañana, ni para mandarlos a hacer actos proféticos para que los sigan a ellos. Esto es tremendo. Dice entonces, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, que es la verdad, el cual es la imagen del Dios viviente. Él es la imagen en la tierra, o la representación del anciano de días, que es el Padre Celestial, Yahweh, como es su nombre real del Padre Celestial. Véalo en Éxodo capítulo 3 verso 15, ahí dice Jehová, al lado dice un unito, y no me cansaré de repetirlo. Ese unito en la parte de abajo, en la hoja, dice la aclaración por qué aparece el nombre de Jehová y por qué aparece el nombre de Yahweh, que es una representación de YHWH, el nombre real de él. Entonces dice, el cual es la imagen del Dios viviente. Es algo muy tremendo. Dice las Sagradas Escrituras, y seguimos ahí en Romanos, capítulo 1, dice, profesando ser sabios, y es lo más tremendo que estamos encontrando en los seguidores de la falsedad. Profesan ser sabios. ¿Sabes qué? Profesar ser sabios, se creen sabios, creen que tienen la verdad. Y viene una pregunta, como le he dicho a algunos, ¿usted cómo va a decir que tiene la verdad si usted no conoce la verdad? Si usted conoce las Sagradas Escrituras, usted habla de la verdad, usted es portador de la verdad, pero usted no es la verdad. Porque el único que es la verdad es Cristo. Yahshua HaMashiach, él dijo, yo soy el camino, soy la verdad. San Juan 14:6. El resto somos portadores de la verdad, y algunos dejaron de portar de la verdad para apostatar de la verdad, que es salirse de la verdad. Un poquito de verdad, un poquito de levadura, y todo el mundo piensa que son siervos y siervas de Dios porque hablaron bonito, porque tienen una cara de piedad y se pusieron un pedazo de manto, o ellos lo llaman manto, un pedacito de trapo en la cabeza. Me dio esta risa una otra falsa profetisa, por aquí anoté el nombre, ni siquiera pone el nombre, porque es que ahora ya se curan en salud y no ponen los nombres, sino se llama Ministerio Hepzibah. Ojo con esto, se escribe Hepzibah, Hepzibah, es una mujer, y le hicieron una pregunta, que si ella creía en el manto, y lo más gracioso fue que llegó y dijo, se nota recién levantada, que ni siquiera se ha bañado, y así se paró en la cámara, empezó a hacer así, y le preguntaron que si ella se ponía el manto, y dijo que ella solamente se ponía el manto cuando quería recibir la revelación de Dios, pero que en ese momento lo que tenía era algo que se puso porque ni siquiera se había peinado y hasta ahora se levantaba. ¿Hasta dónde llega la desfachatez de verdad de presentarse uno ante la iglesia o ante el pueblo de Dios sucio? ¿Sucio? Perdóneme. Yo creo que Cristo no haría nada de esas cosas absurdas. Y lo más tremendo es que Maribel le hizo una pregunta o hizo un comentario. Y tenemos la captura, donde Maribel dijo, ¿quieren saber sobre el manto la verdad? Busquen al pastor Carlos Bolívar en YouTube. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? La mandaron bloquear. Y aparece ahí, dice Maribel Sauceda, bloqueada. Porque no quieren que se les enseñe la verdad. Y como no quieren que se les enseñe la verdad, sus seguidores, ¿en qué permanecen? En una mentira. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Sabe qué es una persona necia? Que no sabe nada. Una persona necia y terca es la persona que se le habla la verdad y no atiende, no hace caso. Porque piensa que es sabio y piensa que lo que está creyendo esa es la verdad. Y punto. Entre a YouTube a mi canal y verán los comentarios tan absurdos. Y les hablo con la verdad y les hablo con respeto. Aunque me traten mal, les sigo hablando así. Les digo, dice, mire, y volvemos otra vez al verso 23, dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Cuando usted cambia a Dios y cambia su verdad, que es la palabra, por la palabra de un falso profeta, profetizas, porque realmente son lo que se llaman, dice Apocalipsis 2 del verso 18 al 21, y dice, y el Hijo de Dios
Dice que no debemos tolerar a las profetisas, a las que se dicen ser profetisas, dice la Escritura, porque están llevando al pueblo a fornicación y adulterio espiritual. Y me decía un hermanito seguidor de ella, me decía, ella nunca nos enseña a fornicar ni a adulterarle, ¿no? Sí les están enseñando a fornicar y a adulterar, porque los sacaron de las Sagradas Escrituras para escucharlos a ellos, y usan la Biblia una sola vez durante su intervención para leer un versículo bíblico, y luego siguen hablando cosas que ni siquiera son bíblicas y haciendo actos que la Biblia no respalda. Eso es fornicar, porque usted no está con el original. Es lo mismo que pasa en un hogar. Si usted es casado o casada, usted tiene su esposo o su esposa, y usted ya va a tener intimidad con otra persona, usted entró en fornicación. Así usted vuelva a su casa, porque no es la verdad, no es la verdadera esposa, no es el verdadero esposo. Y cuando usted sigue a una profetisa o a un falso profeta, por ahí hay uno que sí da vergüenza, y ya se le levantaron más de 10 pastores, incluyéndome a mí, gracias a Dios, que los desvirtuamos todos sus actos proféticos y sus palabras con la Biblia en la mano. Se llama Diego Ortiz. Tengan mucho cuidado con ese tipo. Inclusive se atrevió a decir que él era el sucesor del reverendo Gigi Ávila. Descarado, sin vergüenza. Aún a algunos pastores que lo desvirtuaron con palabras en mano, se atrevió a decirles que los mandaba al infierno, porque tienen poderes sobrenaturales. Tengan cuidado, porque usted siga a un hombre de esos o a una mujer de esas, en vez de entrar a la palabra, usted está entrando en fornicación espiritual y adulterio espiritual, porque usted alteró la verdad, cambió la verdad por una mentira, por una falsedad. Y la Biblia es clara en Apocalipsis 21:8. Dice que los fornicarios, los adúlteros, los mentirosos, los hechiceros, nosotros no estamos practicando hechicería, no. Están detrás de una persona que practica el ocultismo y lo mezcla el santerismo con la palabra de Dios. Eso es una práctica de hechicería y brujería. ¿Y sabe dónde va a parar? Al lago de fuego y azufre. Y no lo digo yo, porque me dicen, la última fue que yo era un pastor chismoso, mentiroso, falso, que yo me estoy inventando las cosas. No, la Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, le creo. Si se han cumplido todas las profecías bíblicas, ¿por qué no voy a creer también en eso? La palabra es clara. Allá usted sí sigue en su mal camino. Dice algo muy tremendo la Escritura. Algo muy fuerte, dice. También hay otro grupo que cambiaron la gloria de Dios, no solamente por la imagen de hombres corruptibles, también por aves. Eso ya es otro grupito. De cuadrúpedos y de reptiles, que ya son gente que se ha salido de buscar a Dios para ir a buscar hechiceros, brujos, pitonisas, agoreros, adivinos que le lean la carta del tarot, la taza del chocolate, bueno, infinidad, todo lo que andan con el cuarzo, que para la buena suerte, que la herradura, aquellos que ahorita para el 31 de diciembre se pusieron los calzones amarillos para las mujeres, los que cogieron una maleta y le dieron las vueltas a la manzana para que viajaran, los que se comieron las uvitas, las 12 uvas. Lo siento mucho. Eso es ocultismo, eso es agorería, eso es espiritismo y eso es rama de la hechicería y la brujería. ¿A dónde van a parar? Al lago de fuego y azufre, dice la Escritura. No lo digo yo. Entonces no se enoje conmigo, es la Biblia la que está hablando esto. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. ¿Sabe qué es la inmundicia? ¿Sabe qué es algo inmundo? Dice el diccionario que es basura, es suciedad, es desecho, es indecencia y es hasta deshonestidad. Eso es la inmundicia. Y las personas que siguen esta fornicación, el adulterio espiritual, miren los comentarios que tienen ellos. Son personas que hablan cosas indecentes y deshonestas y que no creen en la verdad. Y yo les digo, susténteme lo que usted me está diciendo a mí con la Biblia en la mano. Y no pueden responder porque no la conocen. ¿Por qué? Porque están con un espíritu de inmundicia y viven en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es una concupiscencia? Son los deseos de hacer lo que no, de lo que es pecado. Pecados exacerbados y desordenados. Porque en sus vidas personales, si usted se sale de la palabra de Dios, que es la que la cambia, lo transforma, lo modifica, le cambia sus malos hábitos, le cambia las cosas sucias que hay en usted y lo va transformando y modificando. Si usted se sale de lo que lo limpia a usted,
¿Cómo va a quedar usted, hermano? Usted puede entrar a su baño, usted puede bañarse, echarse agüita todos los días, pero si usted no se aplica el jabón en su cuerpo para retirar la mugre, ¿cómo cree que va a quedar usted? ¿Limpio? Pero estuvo en el baño, pero se echó agua. Y si usted se sale de la palabra de Dios, usted va a quedar sucio e inmundo. Algo muy tremendo dice: de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y allá van a parar todos los que se salen de la verdad. Dice, mire lo que dice el verso 25 de Romanos 1, dice: ya que cambiaron la verdad, que es Cristo, de Dios por la mentira. Y no saben que están caminando en la mentira, porque como no conocen la verdad, entonces como les hablan de Yahweh, les hablan del Shabbat, les hablan de las fiestas, les hablan de la Biblia, de la Torá, y cogen un versículo por acá, y al final terminan adivinando, recibiendo instrucciones del Eterno, que es que el Espíritu de Yahweh les habla. Ya no es el Espíritu Santo, sino es Yahweh el Padre, porque así dicen: el Padre me habló esta mañana, cuando Cristo mismo ratifica que ninguno de nosotros hemos conocido al Padre. Y no se dan cuenta que están en ocultismo, con una mente entenebrecida. Léanse primero, 2 Corintios 4:4. Alteraron la palabra. Eso es ocultismo. Y no se dan cuenta que están siguiendo, son brujos y hechiceros, con título de profetisas y profetas modernos. Él no nos mandó a su palabra en eso. No encuentro por ningún lado. Y a uno de estos personajes que me respondió muy feo, le dije: compruébeme bíblicamente que lo que ustedes están actuando, haciendo con las falsas profetas que están en YouTube, que va a pasar esto, que mensaje para aquí, que mensaje para allá, que mensaje del Padre para esto y aquello. Compruébeme que eso es bíblico. Y yo me paso a ustedes, les dije. Y no predico más, les dije. Y yo los sigo. Y esta es la hora que no pueden comprobar nada, porque no están en la verdad. Cambiaron la verdad del Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. ¿Qué es una criatura? Verso 23 dice: la semejanza, imagen de hombre corruptible. Eso es una criatura, porque nosotros somos creación. Y cuando usted sigue ciegamente un falso profeta y lo defiende a capa y espada, sabiendo que le están mostrando la verdad, ¿por qué más bien no escucha si alguien está desvirtuando un falso profeta y usted sigue ciegamente ese falso profeta? ¿Por qué no mira a ver por qué lo están desvirtuando? Y si está en la Biblia, corrija su camino. Entre al camino, entre a la verdad, entre a la vida. Escape por su salvación. Dice: honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Pastor, yo no estoy honrando ni dándole culto a las criaturas. Sí, Señor. Cuando usted entra a defender una mentira por encima de la palabra de Dios, usted está pisoteando la sangre del Cordero de Dios. Usted está pisoteando la palabra de Dios. Usted está pisoteando la verdad. Eso es honrar a una criatura. Porque si esta persona no se defiende, y yo le pregunto, si esta persona no se defendió públicamente como debió haber sido, si yo le refuté con nombre propio públicamente en las páginas sociales y sobre todo en YouTube, que más de 3,000 personas lo han visto, y yo vi el video donde ella dice, le llegó el video mío, donde yo la advirtúo, no fue capaz de refutar siquiera ni decir nada, porque sabe que yo le estoy sacando la Biblia en la mano. ¿Por qué usted lo está haciendo? ¿Por qué está honrando a una persona que está en la mentira? Por algo Cristo dijo que son ciegos y guías de ciegos y se van a ir al mismo hoyo, que es el infierno. Y yo creo que usted no quiere ir allá. Entonces, si alguien desvirtúa a su falso profeta, ¿sí? Sencillamente analice con la Sagrada Escritura lo que le están diciendo. Y si le están hablando palabra, huya de ahí. Y entre a buscar a Cristo. Entre a la verdad. Dice, a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, mire que muchos de ustedes, y lo digo en nombre propio, de los que siguen a los falsos profetas, van a caer en esto. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo, no porque yo lo diga. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Porque si la palabra es la que me cambia y me transforma, y ya no hay nada que me cambie y me transforme, como el jabón que me limpia cuando entro a bañarme, entro en pasiones vergonzosas. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza.
Y dice la Escritura, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se entregaron a su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Se alejan de Dios y entran y los coge ese espíritu de Sodoma y Gomorra. Fíjense en el verso 28, para los seguidores, dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Y qué es no aprobar tener en cuenta a Dios? Su palabra. No nos importa o no les importa a los seguidores de los falsos profetas lo que diga las Sagradas Escrituras. Eso es no tener en cuenta a Dios. Eso es pisotear la sangre del Cordero de Dios, el sacrificio que fue en la cruz del Calvario. Y si honran lo que diga esa falsa o ese falso profeta. Dice, Dios mismo o Yahweh, les voy a hablar como se dice en hebreo, Yahweh los entrega a una mente reprobada. ¿Qué es eso? Espíritus que no sirven para nada. Espíritus que no los deja pensar, no los deja entrar a la palabra a comprobar. Espíritus que les embota el pensamiento. O sea, permite que Satanás mismo haga y deshaga con los seguidores de ellos. ¿Por qué? Porque la finalidad es llevarlos al infierno. Todo aquel que se sale de la Sagrada Escritura, se sale de la verdad de Cristo, va a parar al infierno, lo dice la Escritura, no lo digo yo. Y esa es la finalidad, por eso Dios los entrega a una mente reprobada, que son espíritus, para que hagan cosas que no convienen. Como empezar a ofendernos, a tratarnos mal, a insultarnos, vulgaridades, ofensas. Alguna se atrevió a decirme que yo estaba sollado, fumaba marihuana. O sea, que yo prácticamente por estar leyendo la palabra y transmitirla soy un drogadicto, me dijeron. Que estoy loco. Estando atestados de toda injusticia. ¿Sabe qué es injusticia? Es no tener no ser justo. O sea, no tener misericordia. Estando atestados de toda injusticia, de fornicación. Mire, son injustos. Acuérdense que Cristo dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y el resto vendrá por añadidura. Reino de Dios y su justicia. O sea, no buscan la justicia de Dios, pero dicen buscar el reino. Están atestados de fornicación. Sí, fornicación espiritual y adulterio espiritual. Son perversos y se le nota en sus comentarios. Son perversos sus comentarios, son temerarios. Avaros, porque quieren es para ellos lo que ellos piensan. Hay maldad en ellos, sí, miren sus comentarios y verá cómo son tremendos. Llenos de envidia. Esa es la verdadera envidia, porque como no conocen la verdad, la única defensa que tienen es palabras mal habladas, groserías, ofensas. Dice algo muy tremendo, homicidios. No, los falsos profetas no nos están mandando a asesinar. Sí, Señor. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Juan, capítulo 3. Verso 15. Mira lo que dice la Escritura. Todo aquel que aborrece a su hermano es un homicida. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Son homicidas. ¿Por qué son homicidas? Miren los comentarios tan absurdos, tan desobligantes. Tienden a maltratar, a humillar. Y lo más tremendo es que yo les saco la Biblia y les respondo con la Biblia. Y no entienden, no comprenden. Entonces ahí uno se da cuenta que tiene una mente entenebrecida, una mente reprobada. Dice, contiendas, son contenciosos, engañadores y malos. Son murmuradores, detractores. ¿Sabe qué es un detractor? Es una persona que manifiesta un juicio peyorativo. ¿Qué es peyorativo? Que no está de acuerdo. Y que porque no está de acuerdo, es que así se le esté mostrando la verdad, así no esté de acuerdo, se para en su falsa verdad. Critica sin argumentos sólidos ni respaldo bíblico. Eso es algo tremendo. Dice la Escritura, son detractores, aborrecedores de Dios. No porque es que la profeta habla de Dios, sí, pero si hace y actúa de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice que no, eso es aborrecerlo. Eso es deshonrarlo. Si Dios dijo no, es no y punto.
No podemos pasar por encima de lo que Dios ha establecido. Injuriosos, ¿sabe qué es la injuria? Eso es tremendo. Injuriar es insultar, ofender, atentar contra la dignidad cuando no podemos desvirtuar las enseñanzas que nos están dando. Y eso hacen los seguidores de los falsos profetas. Son injuriosos. Como no pueden desvirtuar con palabra en mano lo que se les está mostrando, entonces entran a ofender. Eso es tremendo. Dice, soberbios. Se creen más que los demás o que saben más que los demás con sus argumentos personales sin poderlos probar en la palabra. Altivos. No oyen para ser corregidos. No lo permiten. Inventores de males. Eso sí, por ahí alguno me mandó ya al infierno por mostrarle la Biblia. Otro me dijo que dónde había sacado toda esa basura que yo predicaba. Resulta que yo estoy mostrando con la palabra de Dios. Es tremendo. Desobedientes a los padres. Vale, miremos sus vidas personales como son. Necios. Otra vez volvemos al tema de la necedad. Necio es la persona que insiste en sus propios errores. Se aferra a sus posturas equivocadas y solo demuestran que no tienen ni siquiera inteligencia ni cordura para aprender. Desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, escuche esto para los seguidores de los falsos profetas, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Cuál muerte? La muerte espiritual. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Termino otra vez. Algo muy tremendo. Y es que el Señor dijo, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en el reino de los cielos. Tenga cuidado a quien usted está siguiendo. Tenga cuidado qué doctrina está recibiendo, de quién la está recibiendo, y si está basado en la palabra de Dios o no. Húyale a los mensajes donde saquen la Biblia y lean un verso y el resto hablen de futuro de mañana. No participen más de brujería y hechicería, porque los falsos profetas modernos que se levantaron desde el año pasado o unos añitos atrás, y sobre todo aprovecharon la pandemia y el año pasado para sacar de las redes sociales cosas que los científicos y los médicos dijeron y mostrar que era que Yahweh les está hablando, que el Padre les habla. Húyales. Porque la finalidad de Satanás es usarlos para que usted se vaya al infierno. Vuelva al camino, a la verdad y la vida. Vuelva a las Sagradas Escrituras. Vuelva a Cristo. Padre, te doy gracias en este momento por tu verdad. Espíritu de verdad, Espíritu Santo, gracias por tu palabra, por tu verdad, porque ella nos lleva al camino, a la verdad y la vida, que es Cristo. Y Cristo nos lleva al Padre Celestial, que es la vida eterna. Gracias por este día, gracias por esta hora. Te pido, Señor, que tu palabra reine y prime en tu pueblo, Señor. Que no se dejen engañar más. Que no nos sigan más, como dijo en Romanos 1:23, cambiando la gloria de Dios por semejanza de hombres, por humanos, por hombres. Que eso es adulterio y fornicación espiritual. Ábrenos los ojos del Espíritu, reprende al devorador y reprende todo espíritu de embotamiento mental que él haya tenido y haya metido en los seguidores tuyos, en tu pueblo, Señor, para que te hayan dejado a ti para seguir a hombres y mujeres que realmente son medium, son intermediarios, son oráculos, son mensajeros de Satanás mismo, Señor, cuya finalidad es mezclar un poquito de verdad y mucha mentira, Señor, para llevar al pueblo a una condenación segura, Señor, creyendo que están en lo correcto. Permíteles volver al camino antiguo, Señor, como dijo Jeremías 16:16, paraos en vuestros caminos. Escuche, pueblo, lo que dijo el Señor. Él dijo el Señor, paraos en vuestros caminos. Mirad las sendas antiguas, preguntad por ellas, y allá hallaréis descanso a vuestras almas. O sea, vuélvase a Dios, al camino de la verdad y la vida, que es Cristo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos veremos pronto.